Los saludo con mucho gusto en esta emisión de la estrategia Aprende en Casa 2. Aprovecho la ocasión para invitarlos a que continúen con las medidas de sana distancia y de cuidado que nos aconsejan los expertos en la salud, a fin de que contribuyamos a que podamos controlar mejor la enfermedad. Le doy la bienvenida a la maestra Mariana Chacón, quien en esta ocasión nos va a dirigir en esta sesión. Maestra, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por el recibimiento, Enrique. Qué gusto estar con ustedes, estudiantes de primer grado de secundaria y acompañantes, aquí en la asignatura de lengua materna. En esta sesión trabajarán para continuar con su aprendizaje. Recuerden que pueden apoyarse en su maestra o maestro, en su libro de texto o incluso en otras fuentes de información con las que cuenten en casa. La sesión tiene como título El arte de saber investigar y trabajarán para identificar conocimientos previos sobre un tema que hayan elegido para completar el desarrollo del aprendizaje esperado, elegir un tema y hacer una pequeña investigación. Reflexionarán sobre la importancia de la investigación y de adquirir buenas herramientas para su vida académica futura. Además, explorarán sus conocimientos previos a fin de establecer un punto de partida al momento de empezar a buscar fuentes de información. Verán que investigar es una tarea que va más allá del propósito de pasar una asignatura u obtener una calificación, sino que es un conocimiento que forjará en ustedes buenos investigadores, sin importar el área del conocimiento humano en el que se desarrollen en el futuro. Durante la sesión necesitarán los siguientes materiales. En la medida de lo posible, ténganlos a la mano: un cuaderno, un bolígrafo o lápiz y su libro de texto de lengua materna. Les sugiero que registren en su cuaderno las dudas o inquietudes que les surjan durante la sesión. Estas las podrán resolver junto con su maestra o maestro o consultando su libro de texto. Para iniciar, les formularé una pregunta de suma importancia. ¿Ustedes cómo investigan sobre un tema? En ciclos escolares anteriores han aprendido a investigar y han realizado investigaciones, no solo en esta asignatura de lengua materna, sino en otras más. En esta ocasión es momento de adquirir mayores conocimientos y perfeccionar su técnica, o en su caso, corregir viejos vicios. Les propongo el primer reto de la sesión. Les presentaré un pequeño test que les ayudará a identificar y reflexionar sobre cómo es que han investigado en años escolares anteriores. De esta manera tendrán un punto de partida sobre sus conocimientos y experiencias y podrán reconocer áreas de oportunidades para comenzar a trabajar este aprendizaje esperado. ¿Listos? ¡Listos! Cuando debo investigar un tema, lo escribo en un buscador de internet y me centro en los primeros resultados. No necesito nada más. Número 2. Cuando me dejan de tarea investigar sobre un tema, con que encuentre un libro que tenga un poco de información es suficiente. Número 3. Las referencias bibliográficas. Recuerdo que alguna vez me las enseñaron, pero no recuerdo para qué sirven. Número 4. Nunca he planteado una investigación. Solo busco información y listo. Número 5. He copiado y pegado información de páginas de internet para entregar como tarea. Número 6. Cuando debo reconocer las ideas principales de un texto, he subrayado solo para que el maestro o la maestra piense que sí leí. He entregado tareas con faltas ortográficas, lo admito. Número 8. Hay veces en que ni he leído la información de la fuente que consulté y solo la copié y pegué. Número 9. He investigado porque me lo dejan de tarea. Con que cumpla es suficiente. Y finalmente, número 10. Preguntarme qué sé de un tema antes de empezar a investigar. No, eso no lo he hecho. ¿Cómo les fue? Quizás se identificaron con alguno o varios de estos puntos, y es normal, ya que están en un proceso de aprendizaje. Poco a poco irán perfeccionando sus técnicas de investigación y esta sesión tiene por objetivo acompañarlos en este camino. Cada una de sus respuestas refleja la gran necesidad de valorar la investigación como una tarea que no se realiza a la ligera,
sino que sigue un procedimiento. Desde elegir y delimitar un tema, hasta compartir los resultados mediante un texto propio, desarrollar adecuadamente cada etapa es fundamental para garantizar una buena investigación. Maestra Mariana, una pregunta que suelen hacerse los estudiantes es, ¿para qué sirve investigar? Algunos podrían considerar que la investigación es solo una actividad escolar, pero intuyo que no es así. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Sí, es una pregunta común. Primero, consideramos que la humanidad es curiosa por naturaleza. Desde siempre, los hombres y las mujeres nos hemos cuestionado todo lo que nos rodea. Por ejemplo, qué hay fuera de la Tierra, en el espacio o en la manera como se organizan y comportan las sociedades. De esta sed de conocimiento se nutre la investigación. Actualmente vivimos en una época en la que acceder a la información parece ser tarea fácil. Se crea la ilusión de que todo está explicado y comprendido a la perfección. Sin embargo, la comunidad académica continúa en una constante búsqueda de respuestas a interrogantes que cada día surgen. Gracias a la investigación y sus resultados, la humanidad ha hecho grandes aportaciones al saber. Contamos con vacunas e internet o podemos entender y aminorar los estragos de los fenómenos naturales. Un ejemplo es el momento que estamos viviendo con esta pandemia. Ahora, miles de investigadores están dando todo de sí para encontrar una solución. Y ellos llevan a cabo una investigación muy completa de diferentes temas para llegar a un resultado que nos beneficie a todos. Como podrán darse cuenta, la investigación no es solo una actividad exclusiva de la escuela, sino que es una manera de generar nuevo conocimiento. Los invito a que reflexionen sobre cuáles elementos con los que cuentan en su vida diaria son posibles gracias a la investigación. En su cuaderno escriban sus ideas. Por ejemplo, el refrigerador, porque los científicos descubrieron que el frío conservaba los alimentos en buen estado por más tiempo. La ropa, ya que se ha investigado cómo crear pigmentos que perduren lavada tras lavada. Los bolígrafos, porque las investigaciones han permitido conservar la tinta dentro de un dispositivo sin que se seque. Para enriquecer su reflexión, pueden consultar su libro de texto de lengua materna. Aprendizaje Esperado elige un tema y hace una pequeña investigación. Ubicar la introducción y con la información que les proporcione, completar sus ideas. También pueden preguntar a un familiar o amistad cuáles elementos con los que cuentan en su vida diaria son posibles gracias a la investigación. Agreguen sus aportaciones a su listado. Hasta aquí hemos visto para qué sirve investigar. Ahora es momento de iniciar con una investigación a partir del conocimiento científico. Lo primero que hay que considerar es el tema, propósito y destinatario, pues son pilares esenciales. A manera de repaso, recuerden que para ello definan ¿qué me interesa investigar? Después pregúntense ¿por qué lo quiero investigar? También consideren quién o quiénes serán los destinatarios de mi investigación. Finalmente, delimiten el tema elegido, es decir, establezcan el o los aspectos específicos que investigarán. Una vez establecidos estos aspectos, es momento de explorar sus conocimientos previos, a fin de establecer los saberes con los que ya cuentan y aquellos que deberán investigar más. Los invito a ver el siguiente video titulado Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación, para entender mejor la importancia de identificar los conocimientos previos para guiar la investigación y cómo hacerlo. ¡Adelante! Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el segmento Esta palabra ya se coció,
Vamos a cocinar una receta deliciosa. ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación? Aquí está el libro, El arte de cocinar una investigación. Pepe, date prisa porque alguien muere de hambre. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener. Bien, ahora sí, los ingredientes o preguntas básicas para preparar nuestra deliciosa investigación y de las cuales se van a derivar más preguntas son: ¿qué? ¿Es el tema o el hecho en sí mismo? ¿Cómo? Son las circunstancias en que ocurren u ocurrieron los hechos o situaciones. ¿Cuándo? Es el momento en que suceden o sucedieron los hechos. ¿Dónde? Es el lugar donde acontecen o acontecieron las situaciones. ¿Quién o quiénes? Son las personas involucradas. ¿Por qué? Son las razones, causas o consecuencias. ¿Para qué? Son los objetivos. Ahora sí podemos empezar a preparar nuestra ensalada. Aquí tenemos muchas opciones para hacerla, que en este caso es nuestra investigación. Picamos finamente las respuestas a nuestras preguntas anteriores y hacemos una barra con todos los ricos ingredientes que tenemos para elegir al gusto. Eso se ve muy rico. Ya me despertó el apetito. En este bol ponemos las respuestas a nuestros ingredientes. Primero, elegimos nuestra base verde, las del qué. Por ejemplo, ¿qué tema voy a investigar? ¿Qué me interesa de este tema? ¿Qué voy a preguntar? Después, veamos un extra verde. Las del cómo. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo descubrió? Ahora vamos con la proteína, las del cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo inventó? Añadimos un extra de proteína. Las del dónde. Por ejemplo, ¿dónde lo escribió? ¿Dónde la compuso? ¿Dónde ganó el premio? Por favor, déjame elegir las de los vegetales. ¿Quién o quiénes? Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Quién o quiénes lo descubrieron? Y de crocantes están las del por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo descubrió? ¿Por qué lo escribió? ¡Ah! Y las que me encantan son las del aderezo. El para qué. ¡Ay, este agridulce es buenísimo! Por ejemplo, ¿para qué lo investigó? ¿Para qué lo descubrió? ¿Para qué lo inventó? Por último, todo platillo debe llevar una pizca de sal y pimienta. Servimos a cada comensal y esta palabra ya se coció. Lo que no debemos olvidar es que los ingredientes o preguntas básicas son súper importantes para preparar nuestra deliciosa investigación. Recordemos que el qué, cuándo, dónde, quién o quiénes, por qué y el para qué son las preguntas básicas de las cuales se van a derivar otras que nos ayudarán a obtener más detalles de la investigación. Esto fue su programa Cocina de Autor. Y recuerden que tendremos más recetas en esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Como explica el video, las preguntas previas a iniciar sirven para darnos una idea general de lo que vamos a investigar y el resultado que podemos obtener. Permítanme contarles una anécdota personal.
Siempre he sentido curiosidad por entender los fenómenos meteorológicos, así que cuando era estudiante de secundaria, decidí elegir ese tema para hacer una exposición para la materia de geografía. Mi mamá me llevó a una biblioteca para consultar fuentes de información, pero cuando busqué mi tema, descubrí decenas de libros que lo abordaban y no sabía por dónde empezar. ¿Cuál fue mi error? No haber reconocido previamente mis conocimientos del tema ni haber establecido los aspectos que quería investigar. Para explorar conocimientos previos, pregúntense, ¿qué saben sobre su tema? Este punto es esencial, pues les permite identificar cuánta información poseen y determinar en qué punto están parados. Incluyan toda la información con la que cuenten, pero tengan cuidado. Si no están seguros de un dato, es mejor corroborarlo en otras fuentes de información antes de dar por hecho que es verdadero. ¿Qué es lo que les interesa saber sobre su tema? A partir de la información que incluyeron en la pregunta anterior, determinen cuál quieren investigar. Para desarrollar esta tarea, apóyense en las interrogantes que propone el video. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién o quiénes? ¿Por qué? ¿Y para qué? Pero vayamos poco a poco. En esta ocasión, yo los acompañaré y ejemplificaré las actividades con un tema que previamente elegí: buenos hábitos alimenticios. ¿Cuál es el tema que eligieron para su investigación? Para empezar, les propongo el siguiente reto. En su cuaderno, escriban en el centro de la hoja su tema. Formúlense la primera pregunta, ¿qué es lo que saben sobre este? Y anoten alrededor del tema todas sus ideas. Piensen también en materiales como videos, programas de televisión o radio, noticias o libros que hayan leído sobre su tema. ¿Qué recuerdan que se mencionaba al respecto? Incluyan esta información en su lluvia de ideas. Guíense por este ejemplo. En la siguiente hoja de su cuaderno escriban como título, ¿qué me interesa investigar? Y enlisten qué información necesitan y quieren ampliar, corroborar o conocer sobre su tema. No hay un número exacto de cuántas preguntas incluir, pero consideren que probablemente en la medida en la que avancen en su investigación, en las siguientes sesiones agreguen, quiten o modifiquen estas preguntas. Esto porque a veces se encuentran con información que llama su atención o porque no encuentran suficientes datos. Recuerden que la investigación no es un camino rígido, sino que se adapta a las necesidades y resultados obtenidos. Por ejemplo, esta imagen. Como pueden observar, la información que incluí en mis apuntes nace de mi propia experiencia. Si fuera una experta en el tema, probablemente incluiría más datos o información especializada. Pero como no lo soy, mis conocimientos son menos especializados. Por lo tanto, el tipo de información que requiero investigar se relaciona directamente con mis conocimientos previos. Hagan conmigo la siguiente prueba. Si les preguntara, ¿qué saben acerca del plato del buen comer? Probablemente enlisten varios aspectos como los grupos de alimentos o las cantidades recomendadas. Pero si le formularan esa misma pregunta a una nutrióloga o nutriólogo, seguramente incluirían información mucho más especializada. La nutrióloga no tendría necesidad de investigar cuántas calorías se recomienda ingerir dependiendo de la complexión o actividad de cada persona, o los procesos que el cuerpo lleva a cabo para procesar los alimentos.
En cambio, los que no somos especialistas, sí tendríamos que investigar esos aspectos primero para poder entender cuáles son buenos hábitos alimenticios y por qué es importante tener una dieta balanceada. Reconocer los conocimientos previos sobre un tema se asemeja a la planeación de un viaje. Cuando se va a visitar un lugar, uno piensa, ¿hará frío? ¿Lloverá? Y con base en ello, elige el tipo de ropa que vestirá. Lo mismo sucede en la investigación. Antes de recurrir a buscar información, piensen, ¿qué sé sobre el tema? ¿Qué quiero investigar? Basados en sus respuestas, elegirán qué información van a buscar. Maestra, definitivamente cuando se ordenan las ideas es más fácil saber qué es lo que queremos investigar y cómo lo haremos, ¿no? Así no nos perdemos y evitamos frustraciones. Así es, por eso quiero felicitarlos, pues han puesto una piedra más en esta construcción llamada investigación. Si aplicamos una metodología ordenada desde el inicio, se facilita la labor. Es momento de unir todas las piezas que hemos construido a lo largo de la sesión. En este reto final, los invito a que plasmen la planificación de su investigación en un organizador gráfico, a fin de que puedan usarlo en las sesiones siguientes, donde continuarán estudiando los pasos para desarrollar la investigación de un tema. Ya que la investigación se trata de un proceso o de pasos, pueden usar un organizador gráfico como un listado, un diagrama de proceso o una tabla. Por ejemplo, esta primera opción, donde en la parte superior se escribe el paso 1, enseguida el paso 2 y así sucesivamente se enlistan los demás. Noten que de un lado se colocan los pasos y del otro los procesos. En esta otra opción, por medio de flechas se indica el proceso que sigue la investigación. O bien, esta última opción, en la que en una columna se colocan los pasos y en la otra la descripción. Incluyan en cada paso su tema delimitado, propósito y destinatario, así como sus conocimientos previos sobre el mismo. Les recomiendo que dejen espacio suficiente en sus organizadores para agregar los pasos que trabajarán en las siguientes sesiones. Además, permitan que su creatividad se haga presente mientras lo elaboran. Incluyan colores, jueguen con el tamaño de las letras, usen diversas formas como figuras geométricas o nubes, en fin, ustedes son los expertos en diseño. Me parece que queda más claro que la investigación va más allá de ser una simple tarea escolar o un requisito para acreditar una materia. Investigar nos permite explicar y comprender más a fondo el mundo que nos rodea. Es correcto. De ahí la importancia de formar investigadores que contribuyan a comprender y cuidar mejor el mundo que nos rodea. Por ejemplo, hace algunos años nadie era consciente del daño que hacíamos al planeta al usar desmedidamente plásticos. Hoy, gracias a las investigaciones, sabemos que contaminan y causan grandes daños ambientales. Por eso, investigar y obtener nuevos saberes no serviría de nada si no se compartieran. Imagínense que una científica o un científico descubriera la cura para una enfermedad mortal y que no compartiera su investigación con nadie. Esta es la razón por la que en cada área de conocimiento, científica, social o artística, es una práctica común crear redes de transmisión de información
donde se comparten los resultados mediante textos como ensayos, monografías o exposiciones. Hemos llegado al final de la sesión. Hagamos una recapitulación de lo que estudiamos. Reflexionaron sobre la importancia de la investigación como generadora de conocimiento, comprensión y conservación del mundo que nos rodea. Reflexionaron por qué es importante que desarrolle técnicas de investigación. Reconocieron conocimientos previos del tema que eligieron, así como lo que les interesa saber a partir de las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿quién o quiénes?, ¿por qué? Y ¿para qué? Los apuntes que realizaron en su cuaderno y el gráfico les servirán en las siguientes sesiones relacionadas con este aprendizaje esperado, así que ténganlos a la mano. Para ampliar la información, pueden consultar en su libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado. Elige un tema y hace una pequeña investigación. Además, pueden apoyarse en sus libros de texto del resto de las asignaturas, como ciencias, geografía, historia o matemáticas, ya que la investigación es una práctica común al saber científico. Como alguna vez escuché, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Aún hay mucho por descubrir y confiamos en que ustedes ayudarán a entender mejor el mundo que nos rodea. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!